Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Amén. Vamos a hablar de las finanzas. Y hoy es el primero de varios temas, no sé cuántos vayan a ser, pero no van a ser pocos. Y desde hace tiempo que estoy sintiendo de hablar de esto, de las finanzas, desde hace ya bastante tiempo. Es un tema muy importante, hablar de dinero. Y en lo personal como pastor, a mí me puede mucho el que la iglesia esté bien enseñada en este tema, sin extrapolar, sin darle un acento incorrecto en un momento incorrecto. ¿A qué me refiero con esto? La congregación en la que estamos el día de hoy ha gozado de bendición financiera como congregación. Me refiero a la iglesia, me refiero a las finanzas de la propia congregación. ¿Me explico? Hemos contado con el respaldo de Dios en el área financiera desde que comenzamos. Fue algo impresionante. Cuando inició esta congregación, Dios envió las finanzas. Empezamos sin nada, literalmente. Nos prestaron una bocina preamplificada, una bocina. Conseguí un micrófono, tenía un teclado. Nos metimos a un hotel que se llamaba en esa época el Enterprise Inn, ya le cambiaron el nombre. Pero nos metimos ahí, alguien conocía al gerente, algo así, nos rentaron por un precio muy módico, pero no teníamos nada, no teníamos ni gente, no teníamos ni dinero. Yo no tenía un salario, yo no tenía un trabajo, yo venía de estar de misionero en Brasil. Entonces, y desde el primer domingo que nos reunimos como congregación, un 5 de diciembre de 1910, fue antes de la revolución del 2010, perdón. Los viejitos todavía decimos 1900 porque lo dijimos por mucho tiempo. 2010. Y Dios bendijo con una asistencia muy interesante. Fueron 27 personas que nos reunimos en ese hotel. Y financieramente también el Señor nos bendijo desde el inicio. Y las finanzas han ido creciendo en la congregación a medida que las necesidades de la congregación han ido creciendo. Si yo hubiera sabido que íbamos a rentar un local tan grande y que íbamos a llegar a pagar cierta cantidad, que es una cantidad fuerte ya para mí, en aquella época no me lo hubiera creído. Pero así es el Señor, o sea, depende del tamaño del pie, va creciendo el zapato, ¿verdad? Entonces Dios ha ido dando finanzas mayores. Y nunca ha sido en esta congregación nuestro acento hablar de finanzas, nunca ha sido el acento. Hemos enseñado cada año, cada 2 años a veces, algún tema de finanzas. ¿Y por qué? Porque hemos visto la provisión de Dios. Nunca hemos estado... Entendemos que no es por forzar las cosas que la gente va a dar, entendemos que no es por tratar de manipular un tema que una congregación va a tener finanzas. Decía un hermano llamado Hudson Taylor, un misionero a la China, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios. Entonces, cuando una iglesia, y esto se traduce a cualquier área de la vida, una iglesia, una familia, un negocio, cualquier cosa, de los hijos de Dios, que se maneja en base a los principios de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando una persona, una familia, cuando una iglesia está sujeta a la agenda del Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo, Dios va a respaldar eso. Sin con esto decir que no va a haber momentos de pruebas y momentos, situaciones donde hay prueba financiera, pero Dios siempre va a estar allí. Y en esta congregación ha sido el caso. Lo que voy a enseñar a continuación y en estos domingos no es para manipularle su bolsillo,
no es para enriquecer a una iglesia, no es para enriquecerme personalmente. Nuestra manutención no depende de la cantidad de ofrendas. Tenemos un salario con un tope, y haya mucho o haya poco, recibimos nuestra provisión correcta. Y bueno, me conocen la mayoría de ustedes. Algunos tal vez no me conocerán mucho, pero la mayoría me conoce cómo vivo con mi familia, cuál es nuestro estilo de vida. Y para quien no lo conoce, es un estilo de vida digno, o sea, ni mucho que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿verdad? Ese versículo, ¿dónde viene? Ya no me acuerdo. Fabián Zacarías, ¿no? Vivimos una vida digna, honesta, sin excesos, sin opulencias. Vivimos como la mayoría de ustedes. ¿Me explico? Pero esta enseñanza es fundamental. Hace mucho tiempo yo escuché a un pastor, un misionero, en la frontera de Chihuahua. Era un misionero americano que venía de un estilo de vida americano. Los americanos son personas muy precavidas, muy organizadas, que tienen su economía anual. Ellos saben cuánto ganan por año y cuánto gastan por año. Ellos son muy educados financieramente. Entonces él venía a la sierra de Chihuahua, y la mayoría de los congregantes eran personas muy pobres, muy pobres. Entonces él era, porque ya murió, fue un hombre de Dios que realmente su deseo era dar su vida por el Evangelio, y él se sentía mal de pedir que la gente ofrendara o enseñar que la gente diezmara, porque sentía: estoy abusando de ellos. Yo soy una persona que tiene un recurso, y ¿cómo les voy a pedir a ellos ofrenda? ¿Cómo les voy a pedir a ellos diezmos? ¿Cómo voy a enseñar acerca de esto si son tan pobres? Y por algún tiempo, no recuerdo exactamente en el testimonio cuánto tiempo pasó, pero por mucho tiempo su iglesia fue pobre y seguía siendo pobre. Y él no entendía por qué, si los hermanos amaban a Dios y los hermanos estaban realmente cada domingo fielmente en la iglesia y buscando del Señor, ¿por qué continuaban las personas pobres? Hasta que un día en oración el Señor le respondió: tú has sido un ladrón, Víctor. ¿Yo ladrón? Yo no soy un ladrón, tú eres un ladrón. ¿Cómo que yo soy ladrón? Eres un ladrón, porque no les has enseñado la bendición de dar. Y como no les has enseñado, les has robado la bendición, y por eso están pobres. Entonces un domingo fue al púlpito y dijo: hermanos, quiero pedirles, así fue como lo dijo: hermanos, quiero pedirles perdón porque les he estado robando todos estos años. Todos se asustaron. Nos ha estado robando. Sí, no les he estado robando dinero, les he estado robando la bendición de dar. Porque más allá de cualquier cosa, dar es un principio del reino de Dios, y dar es el propósito de la vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre lo dio todo. Y la palabra dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el momento que Adán estaba siendo creado por Dios, Dios en su corazón eterno, eso no lo podemos entender, pero tratemos de manejarlo, en su eternidad Él había decidido darlo todo por el hombre. No solamente nos creó, sino que se dio, y lo dice Efesios también 5, capítulo 5, se dio por la iglesia. Dar es importantísimo, y las finanzas son importantes. Vamos a hablar de finanzas. Le quiero explicar algo antes de comenzar este tema. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Por favor, repítelo conmigo: Dios no necesita mi dinero. Es algo bien real. Dios no necesita nuestro dinero. Él no está esperando: ahí van a llegar el domingo con sus carteras y me van a dar, y van a aventar a la alfolía ahí sus finanzas, y voy a poder hacer las cosas. ¿Se imaginan a Dios así? Si dan, voy a poder moverme y voy a poder alcanzar la ciudad hasta que no den. Dios no necesita tu dinero. Las calles
de donde Él mora son calles de oro. Apocalipsis 21:18 dice: el material de su muro era de jaspe, una piedra preciosa, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El lugar donde Dios habita, el pavimento es de oro. ¿Con qué hacemos aquí los pavimentos en la ciudad? Pues con los materiales más chafas, ¿no? ¿Sí o no? Y nadie anda recogiendo piedritas ahí de la calle, pues son de cemento, son grava ahí, chapopote. Más que calles hay hoyos, ¿verdad? En esta ciudad, más en estas lluvias. Pero para Dios el oro es algo despreciable. Él no se impresiona con el oro, Él no se impresiona con el dinero, con las cantidades, con lo que podamos tener. Dios no está en el cielo. Miguel, ¿ya te fijaste en la iglesia Puerta del Cielo? Ese pastor Fabián tiene 4 congregantes bien pudientes. Gloria a mí. Gloria a Dios. Nadie entendió. Para Dios eso no es algo que que le llame la atención. Pero la Biblia sí enseña del dinero porque Dios sabe lo que el dinero significa para nosotros. Ahí está la cosa. La Biblia habla mucho de finanzas. La Biblia habla mucho de dinero, y no porque a Dios le interesa nuestro dinero, sino porque Dios sabe lo que significa para nosotros. Para Dios y para el pueblo de Dios, el asunto del manejo de las finanzas, ¿sabe? Voy a decir algo que va a golpear a muchos teológicamente no lo van a aceptar inmediatamente, pero le pido un favor, espérese hasta el final, no de esta enseñanza solamente, sino de las siguientes. Pero para muchos, el manejo de las finanzas determinarán su destino eterno. Quiero que lo capte. Para muchos, el destino a la salvación dependerá del dinero. Porque quiero que usted entienda que el dinero es algo tan importante porque está involucrado totalmente, intrínsecamente en nuestra vida. La Biblia relata la creación del hombre en Génesis capítulo 2. En Génesis 3 relata su caída, pero inmediatamente el siguiente relato, después de la caída del hombre, es una historia de finanzas. La Biblia lo registra, fueron las ofrendas que trajeron Caín y Abel. Inmediatamente, la historia, lo importante en la Biblia es, después de la caída, fue el asunto de las ofrendas que presentaron dos hermanos, y mismos padres, mismo contexto, mismas oportunidades para ser agradables, para ser aceptos delante de Dios. Una ofrenda fue aceptada y otra no lo fue. Una ofrenda produjo justicia en uno de ellos y la otra ofrenda produjo maldición para el que no había entendido lo que Dios pedía, lo que Dios demandaba. Maldición porque hasta se levantó contra el hombre de bendición, se levantó contra el hombre de pacto, contra su hermano Abel, y lo mató. Es importante. No son solamente historias con las que comienza la Biblia. Dios nos quiere dejar entender algo. Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Voy a estar leyendo algunas porciones en la versión Nueva Traducción Viviente, otras las voy a leer en la versión Reina Valera. ¿Por qué, pastor? Porque hay algunas traducciones que no son, en algunos casos no son muy exactas, pero en esta dice 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De toda clase de mal. En la versión Reina Valera dice de todos los males. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, diga conmigo, intenso deseo,
Se han desviado de la fe verdadera y le han causado muchas heridas y se han causado muchas heridas dolorosas. Raíz de toda clase de mal. ¿Qué es la raíz? Es donde comienzan todos los problemas. La raíz es el amor, raíz de todos los males, raíz de toda clase de mal es el amor al dinero. El mundo corre por el dinero, corre atrás del dinero. Trabajamos en la calle por el dinero, queremos enriquecernos, queremos tener más, queremos lograr más. Desde que se inventó la lotería, todo el mundo piensa, tiene sueños guajiros de ganarse la lotería. Y siempre tenemos nuestras microfantasías. Si yo me ganara la lotería, o si surgiera un pariente lejano que nunca conocí, que era millonario y me dejó su herencia. O que, no sé, una camioneta que está siendo perseguida por la federal, avienta una mochila llena de pacas de dólares y yo la agarro. Y con eso hasta compraba un nuevo local para la iglesia. Esos son los pensamientos guajiros de su pastor. Y aunque tal vez no sean esos pensamientos que tú has tenido, pero otros de dinero. Y si me cayera un negocio, y si yo empezara esto, si yo empezara aquello, y empezamos a hacer castillos en el aire económicos. Y no llegamos a nada. Y cuando llega el final de semana o el final de quincena, no sé cuándo te paguen, te dan tu salario y ya te descontaron esto y esto y esto de aquello, ya la de las gelatinas que hay en la empresa, ¿verdad? La del yogur y todo, ya te piden los 100, los 200 y se te va acabando, llegas a la casa y ya tus hijos te piden esto y el agua y cuando menos te das cuenta ya no tienes nada. Pero sigues con tus sueños de la lotería, de los narcos que también dan un paquete de... Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay 3 principados. Efesios capítulo 6 nos maneja que el reino de las tinieblas está bien dividido y hay jerarquías. Hay 3 principados en el gobierno jerárquico. Satanás es el príncipe de todas las tinieblas, pero tiene 3 principados. Es Belcebú, Jezabel y Mamón. Belcebú, Jezabel y Mamón. Mamón es el dios del dinero. Así se llama, Mamón, el dios del dinero. Y yo que veo las noticias frecuentemente, en las noticias se dedica un grande tiempo para hablar de la economía mundial y siempre las cosas van a estar muy mal. Y siempre el Dow Jones y que la tasa de valor, y empiezan a explicar y no entiendes nada, pero acabas todo preocupado. Lo que más te aparece en internet es cómo hacer mucho dinero. Que mira, métete a mi curso, yo encontré la clave para con un algoritmo en tu computadora, sin hacer nada, el dinero te va a caer en la mano. Pero dice la palabra que en su intenso deseo por el dinero, el intenso deseo, hermanos, el dinero, el dinerito aquí, los billetitos no son malos, son billetes, es papel. El intenso deseo por él es el que está mal. Se han desviado de la fe verdadera. Fíjate a lo que llega el problema del dinero. Llega a desviarte de la fe verdadera. Y eso lo he visto 1 y 2 y 10 y 100, 200, miles de veces en la iglesia del Señor. Personas que son desviadas, ni siquiera por la inmoralidad, ni siquiera por una mujer ajena o por un viejo ajeno, han sido desviados por algo tan básico como lo es el dinero, porque no nos damos cuenta de cuán pecaminoso puede llegar a ser en nuestra vida el intenso deseo del dinero. Y Dios quiere, y en el nombre de Jesús, eso se va a romper en estos días, en nuestras vidas. Vamos a ser libres de toda maldición del príncipe de este mundo, de ese principado llamado Mamón.
Vamos a dejar esa esclavitud financiera en el nombre de Jesús y vamos a resurgir a la libertad en Cristo de las finanzas santas, de las finanzas bendecidas, de las finanzas que hacen crecer el reino de Dios y me hacen crecer a mí. Amén. Yo no te estoy prometiendo que te vas a hacer rico después de estas palabras, ¿ok? Porque nadie vaya a pensar que voy a predicar el evangelio de la prosperidad. No es eso, para nada. Sino de ser próspero espiritualmente. Con lo que Dios te dé, con lo que Dios decida, con lo que Dios planee para tu vida. Amén. Quiero que entiendas algo muy básico. Intercambiamos nuestra vida por el dinero que nos pagan. ¿No es así? Cuando tú vas a trabajar, donde tú estés, tú gastas, o sea, tú te rentas a ti mismo 8 horas diarias, ¿verdad? En algunos casos más. Tú te rentas. Algunos tienen patrón, otros no, pero tú dices, yo estoy aquí, tengo estabilidad, no sé, maestro, médico, contador, abogado, yo te presto un servicio, yo tengo mis conocimientos y yo me voy a esforzar y me vas a dar por esa hora. ¿Cuánto es lo que se gana aquí por hora? Sí, más o menos, ¿unos 100 pesos? Ay, pastor, gloria a Dios, ¿dónde entonces dan eso? No, la hora. ¿Cuánto se gana la hora? A ver, contadores, por ahí hay contadores. ¿Mande? Están viendo ahí, ok. Vamos a 37 pesos es el mínimo por hora. Ay, está bien bajito. Ok, fíjense. Tú te esfuerzas por ganar 37 pesos por una hora. Esos 37 pesos, vamos a ver si tengo aquí uno de 50. Puros de 20. Hay un chiste que le decía un billete hay de 1000, ¿verdad? Sí, para que vean que yo los conozco. Le decía, se encontró el billete de 200 con el de 100. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Quién sabe qué? No, pues por ahí he andado por ahí. Oye, ¿has visto el billete de 1000? Uy, ese se la pasa en Francia. Se la pasa en Inglaterra, en los Emiratos Árabes. Hace mucho que no lo veo. Y el de 500, no, ese se fue a Estados Unidos, allá tiene su casa, aquí quién sabe qué. Y tú, no, pues aquí el de 200, ¿no? Viajando por Monterrey, quién sabe qué. Y tú, billete de 100, no, yo aquí en León, moviéndome ahí. Todo. Oye, al que no he visto es al de 20. No, ese ya no sale de la iglesia. El de 20 se quedó en la iglesia. Entonces, yo trabajo para que me den, 37 es poquito, 50 pesos. ¿Qué simboliza este billete de 50? Una hora de mi vida. Es una hora de mi vida. Este papel dejó de ser un papel y delante de Dios es una hora de mi vida. Porque di mi vida para obtener este papelito. Y si yo doy este billete al Señor, ¿qué le estoy dando yo? ¿Yo qué gano eso? ¿Qué le estoy dando al Señor? Una hora de mi vida. Ahora, si Bill Gates llegara aquí a la reunión y echara 100,000 pesos, bueno, $100,000, ¿qué significaría eso para Dios? Tal vez le estaría dando al Señor 5 minutos de su vida. No sé si usted está captando la idea. A Dios no le interesa 50 pesos o 100,000 pesos o $100,000, sino lo que significa en tu vida, lo que representa en tu vida delante de Dios. Después lo vamos a ver, pero por eso la viudita que dio Dios blancas para el Señor fue ¿qué? Un sacrificio precioso, porque no era el valor monetario, era que estaba dando todo lo que tenía. Entonces, la ofrenda de Bill Gates no sería mayor a la ofrenda de Fabián Zacarías, que dio 50 pesos delante de Dios. Para los hermanos, y ay hermano, qué bueno que hay que invitar más veces al hermano Bill Gates, ¿no?
para que nos bendiga con sus ofrendas, ¿no? Pero para el Señor no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque no significa delante de Dios lo mismo. Ahora, ¿cuál es el vínculo de nuestra redención con el dinero? Y vamos a hablar de la redención, vamos a hablar de la salvación, que está vinculada con el dinero. Y nadie se me asuste, no estamos diciendo que si no das no eres salvo. Vamos a ver que sí y no. Vamos a ver que sí y no. Acompáñame a Éxodo 30, por favor. Versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado. Estoy leyendo la RB. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren a la ofrenda a Jehová para hacer, ¿qué va a hacer esa ofrenda? ¿Qué es hacer expiación? Salvar. Para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esta ofrenda del conteo que se hacía de las personas de 20 años arriba, era la ofrenda para hacer expiación por la persona, para que la persona pudiera ser salva delante de Dios, acepta delante de Dios. Si una persona no hiciera esta ofrenda de expiación, Dios no aceptaba sus ofrendas. Dios no aceptaría sus holocaustos. Quiero que tú lo entiendas. No se trata solamente de ofrendar, sino de ofrendar lo que Dios quiere. No se trata solamente del diezmo, no se trata solamente de una cantidad o de un porcentaje. Se trata de poner nuestras vidas en el orden de Dios. Esta ofrenda era el valor económico, el valor monetario, era el salario de un jornalero de 2 días. Pero no es lo importante la cantidad, sino lo importante es lo que significaba para Dios. Cómo la persona en obediencia decía: Señor, yo voy a ofrendar lo que tú pides para que haya expiación por mi vida. Israel, la nación de Israel y el pueblo de Dios, ¿verdad? Existen varios tipos de ofrendas en la palabra. Ahora que leímos Deuteronomio, que leímos Levítico, pudimos ver que había distintos tipos de ofrendas. No solamente había un diezmo, había 3 diezmos anuales. Perdón, no anuales. Un diezmo durante el año, un diezmo específico para los levitas y un diezmo cada 3 años para las viudas, los huérfanos. Había diferentes diezmos, había diferentes ofrendas. Y había ofrendas que eran voluntarias, que no estaban estipuladas como que tienes que hacerlo, pero la persona sentía de Dios y lo iba y lo hacía. Y la palabra nos muestra mucho esto en el Antiguo Testamento. Y este pasaje que acabamos de leer en Éxodo revela que el Señor vincula nuestra redención con el manejo del dinero. Nuestra redención, alguien va a decir: pero hermano, la redención depende de la fe. Sí, de la fe. Pero el dinero también está relacionado con nuestra redención. ¿Por qué? Nuestra redención depende de nuestra fe en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pero solo la fe verdadera podrá redimirnos. ¿Cuántos saben que hay religiones en el mundo que creen en Jesús? ¿Alguien sabe? De hecho, para los budistas Jesús es otro Buda. Y hay muchos budistas que es su santo de devoción, por decirlo así, ¿me explico? Jesús. Los islámicos entienden que Jesús era un profeta. Y hay muchas religiones que dicen tener su fe en Jesús, su fe en la sangre de Jesús, pero no es la fe verdadera. Una fe verdadera, hermanos, es integral.
Dígalo conmigo, la fe verdadera es integral. ¿Qué significa esto? Abarca varias cosas. Obviamente es la fe en Jesús, pero tiene que ver también con nuestras finanzas. Mira, busque conmigo Santiago capítulo 2, versículo 19. Ojalá y Dios nos abra los ojos con este pasaje acerca de lo que estamos hablando en este momento. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, voy a leer la RV, dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. Bien haces. ¿Está mal? No, está bien. También los demonios creen y tiemblan. Pongan atención, por favor, dejen de platicar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Yo voy a la iglesia, voy a Puerta del Cielo, adoro al Señor, canto mis alabanzas, escucho la predicación, voy a la reunión de hogar y doy mi ofrendita. Todo está bien. Podemos hacerlo. Pero ¿sabes qué? Muchos también lo hacen en otros lugares. Dicen creer en Dios y van a sus lugares. Y aún los demonios creen que Dios es uno, pero tiemblan porque ellos ya han sido juzgados. Su destino, ellos saben su destino y saben que su tiempo es breve antes de ir al tormento eterno. Y dice el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es, ¿cómo es? La fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. En otras versiones dice inútil, pero no, el original griego no dice inútil o inservible, dice muerta, porque algo que es inútil, pues ahí está, ¿no? Pero está muerta. La fe sin obras es muerta. Sabemos que nuestra redención viene por la fe en Cristo Jesús, pero si esa fe en Cristo Jesús no manifiesta obras, si no hay fruto de esa fe, si no se manifiesta esa fe, ¿a qué se refiere con que se manifieste? Con lo que Dios pide. Con lo que Dios pide. En todas las áreas. Solo que hay una área muy fuerte, muy fundamental, y es el dinero. Es el dinero. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, que dicen que aman al Señor, se dicen salvas, pero su dinero nadie lo toca. Y a ellos nadie le va a quitar nada de su trabajo, ¿verdad? De su dinero, porque lo obtuvieron con su trabajo, con su esfuerzo, y es de ellos, es suyo, es mío, es mi tesoro, es mi precioso. La fe sin obras es muerta. Romanos capítulo 1, versículo 5, en la versión Nueva Traducción, dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Di conmigo, creer y obedecer. Dice, lo cual dará gloria a su nombre. No se trata solamente de decir que creo, se trata de obedecer porque creo. Y si yo realmente he creído, no solamente me satisfago en pensar que soy salvo porque he creído en Cristo Jesús, yo me comienzo a interesar en saber qué es lo que Dios pide de mí. Porque muchos no tienen interés tal vez en saber de esos temas que vamos a estar hablando, porque no quieren que nadie les hable de dar, de ofrendar, de diezmar, de invertir sus recursos en el reino de Dios. Porque su dinero no es de ellos, el dinero los tiene a ellos. Y es algo muy distinto, es muy diferente que yo pueda tener dinero y que el dinero me tenga a mí. El libro de Proverbios habla mucho de eso, que los que tienen mucho no pueden ni dormir porque están preocupados en no perder lo que tienen.
Pero el Evangelio, fíjense cómo Romanos 1:5 relaciona el ministerio de Pablo, un ministerio de proclamar el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio. Ese Evangelio tiene como objetivo que nosotros creamos en la obra salvífica del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, su muerte, su resurrección, la salvación por medio de la fe en Él, pero para que al creer tú obedezcas al Evangelio. Y el Evangelio es un paquetote lleno de muchas cosas. Tus finanzas se tienen que resolver en estos días. Tu matrimonio tiene que caminar en el orden de Dios. Tu vida en tu trabajo tiene que ordenarse y alinearse a lo que Dios pide. Tu devoción, el culto a Dios, y estoy hablando del holocausto continuo, tiene que entrar en orden. Son muchas cosas que tienen que ver con la salvación. Es a través de Cristo, pero Cristo me salvó para que yo obedezca. Y si yo no estoy obedeciendo, esa fe no es verdadera. Esa fe solamente es un autoengaño de mi parte. Fíjense, yo recuerdo una ocasión, lo he platicado, estaba con un amigo de la colonia, que seguimos viviendo en la misma colonia, ¿verdad? Y íbamos ahí, él era también de una familia cristiana, iba a nuestra iglesia creo, pero bueno, andábamos por ahí y de repente llega un joven con un chorro de folletos y libritos así, folletitos con dibujitos, ¿verdad? Y quiero regalarles esto, léanlo en su casa, nada más les pido un favor, vengan conmigo, repitan lo que yo voy a decir, Señor Jesús, y nosotros ahí bien sencillos, ¿verdad? Nos agarró en curva. Señor Jesús, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, sé mi Señor, mi Salvador, que quién sabe qué, permíteme entrar a tu reino eterno, renuncio al mundo en el nombre de Jesús, amén. Ya son salvos, apunten esta fecha. Ni nos habló del arrepentimiento de pecados, no nos ministró quién es Dios, no nos habló acerca del Evangelio realmente, solamente quería que hiciéramos una oración. En Estados Unidos hay muchas denominaciones que creen que por una oración de fe tú ya eres salvo. Y no importa cómo esté tu vida. No importa que sigas de borracho, que sigas de mentiroso, que sigas de ojo alegre, que sigas de parrandero, que sigas yendo a las fiestas mundanas, portándote como un mundano. No importa, tú hiciste la oración de fe. Tú eres salvo. Y por ahí podemos también aquí en Puerta del Cielo pensar que porque somos de la iglesia, venimos a la iglesia, vamos a la reunión de hogar, ya somos salvos. Hermano, la fe sin obras es muerta. El Evangelio es para la obediencia a la fe. ¿Qué es la obediencia a la fe? Todo lo que Dios pide, todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios enseñó. La obediencia, hermanos, es a la fe de Dios. No es tu fe, no es tu fe. Escúchame, porque tenemos un problema muy fuerte aquí en esta ciudad. Es que la gente tiene su propia fe. Una fe equivocada. Un Dios hecho a mi manera. Y voy a hablar en el sentido de las finanzas. Un Dios que no ve problema en que yo le dé limosna cada domingo aquí. Mi billetito de 20, mi monedita de 10 o mi sobrecito vacío con mi nombre, porque nos ha tocado, ¿verdad? Son diezmos light, el sobre está con el nombre pero vacío. Y Dios no importa, o sea, Dios no necesita mi dinero, la iglesia está bien, y yo no creo en esas cosas del diezmo y de la ofrenda, son cosas que han inventado allí. Pero yo creo en Jesús, yo creo que murió por mis pecados. ¿Sabes qué? Muy posiblemente si tú no cambias vas a ir al infierno, porque tu fe es muerta. Es una fe de boca, es una fe de palabra solamente. Y en Estados Unidos hay gente que cree que la salvación es por una oración simplemente. Y para mi sorpresa, cuando regresamos aquí a León en el 2009, me invitaron a una confraternidad, a un evento que era mundial. Me invitaron a dirigir la alabanza y conocí a unas personas ahí que dijeron, ¿sabes qué? Es que quién sabe qué, y vieron una persona que iba pasando, venga para acá, repita conmigo esta oración. Lo mismo. Agarraron a alguien que iba pasando por ahí, que hiciera la oración de fe y ya con eso era salvo. Y por cierto, esa denominación, ese grupo, no es una denominación, es un grupo de empresarios y todo ese rollo, es una organización que se dice cristiana, pero la gente está más perdida que un citadino en una milpa. Perdidos.
viviendo una religión, un Dios hecho a su manera, una religión inventada. La obediencia es la fe de Dios, no una fe inventada. Si no hay obediencia a la fe bíblica, entonces no tenemos una fe genuina y ni redentora. Si nuestra fe no es bíblica, nuestra fe no es genuina y no es una fe redentora. No nos salva esa fe. La fe verdadera involucra el manejo del dinero. ¿Por qué? A Dios no le interesa el dinero, le interesa tu vida. Y tu vida la gastas en obtener dinero. ¿Alguien me está captando? Alguien me está captando, ojalá me estén captando. Yo no estoy predicando esto porque querramos su dinero, sino porque sabemos que es un asunto de vida o muerte espiritual. La fe verdadera involucra el manejo de dinero. En el Antiguo Testamento, Dios le estaba mostrando a su pueblo la gran importancia del dinero en esta vida. ¿Por qué pidió esa ofrenda, verdad? Esa ofrenda para la expiación, media jera, creo que se dice. Dios necesitaba dinero. Los hizo comer por 40 años sobrenaturalmente. ¿Se acuerdan? Hizo que saliera agua de la roca. ¿Se acuerdan? Hizo que los egipcios les regalaran sus dineros. En una ocasión, Aarón metió una vara seca y el otro día había producido flores y hasta almendras. Hizo que un viento trajera codornices y comieran carne hasta que ya no aguantaran más. El Salmo 50, después lo vamos a leer, dice: ¿he de beber yo sangre de machos, de toros y de machos cabríos? Soy dueño de todas las cosas de esta tierra. Dios le estaba diciendo a Israel: escúchame, pedí los sacrificios, pero no es porque yo quiera los sacrificios. Dios pide el diezmo y la ofrenda, y no es porque Dios quiere el diezmo y la ofrenda, sino porque Dios quiere tu corazón, y tu corazón tiene mucho que ver con el dinero, porque en eso gastas tu vida. Y si el dinero te tiene a ti y no obedeces a lo que Dios pide, tú no le estás dando tu corazón. Tu fe es hueca, tu fe es vana. Quiero hacer un paréntesis. Sé que muchas iglesias, sé que muchas denominaciones han abusado de este tema y se ha usado para enriquecerse. Y hay escándalos de pastores que fueron flagrados en alguna cosa y después se da los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay más transparencia, un poco más transparencia. Pastores que llegaron al ministerio con una mano adelante y otra atrás, y después les descubren fincas y cuentas bancarias y yates y cosas, y tú dices: ¿qué onda? Sé, hermano, sé que ha habido un exceso y un abuso. Dios mediante eso no va a pasar, en el nombre de Jesús, con nosotros. Pocos amenes, no tienen fe que pase. Tengo 50 años y todo este tiempo en el ministerio con mis padres, y hasta el día de hoy Dios nos ha guardado del amor al dinero y del mal uso y del abuso pastoral. Pero tengo que enseñarte, porque es un asunto también de vida o muerte espiritual. No solamente es un asunto de provisión y de prosperidad, es un asunto de vida espiritual o muerte espiritual. Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento, cuando levantó esas ofrendas, no solamente esto, sino el tema de los diezmos en el Antiguo Testamento, el tema de las ofrendas. Dios le estaba mostrando al pueblo la importancia que tiene el dinero, no para Dios, sino para nuestra vida. ¿Qué le hubiera pasado a la persona que no diera el medio ciclo para su expiación? No era recibida, sus pecados no eran expiados, no era acepta delante de Dios, porque Dios lo había estipulado. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5.
¿Lo tienes? Están medio cerecitos, pero creo que es bueno. Creo que es porque están cayendo 20 fichas. Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que ¿qué? Que agradan a Dios. ¿Ofrecemos qué? Sacrificios espirituales, o en otra versión, sacrificios aceptables delante de Dios. Si hay sacrificios agradables, si hay sacrificios aceptables delante de Dios, también significa que hay sacrificios no aceptables, como los de Caín. ¿Se da cuenta de eso? 2 ofrecieron una ofrenda. ¿Cuánto tiempo llevamos? Okay. Póngase de pie rápido para que le circule la sangre. Póngase de pie rapidito. Póngase de pie un momento y muévase. Muévase. Ok, puede tomar su lugar. Muchas veces Jesús, ponga mucha atención, muchas veces Jesús se refirió al dinero. Muchos dicen, es que el diezmo, la ofrenda, es del Antiguo Testamento. Vamos a darnos cuenta que esa es una falacia y es un engaño de Satanás para que no gocemos de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces Jesús se refirió al dinero para hacernos ver qué es lo que anhelamos en la vida. ¿Qué es lo que anhelamos en la vida? ¿Qué es lo más importante en nuestros corazones? Estas enseñanzas tienen que ver con eso. Que tú te hagas la pregunta en este día y en estos días que vamos a enseñar. ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿El amor de Dios o el amor al dinero? ¿Tu deseo es Cristo y la eternidad? ¿La eternidad con Él? ¿Es lo más importante para ti? ¿O lo más importante para ti es el dinero y las cosas? De hecho, hay mucha gente que confunde tanto las cosas, que viene a la iglesia porque quiere que Dios lo bendiga económicamente. Quiere un Dios que lo bendiga, sin entender que Dios es el objetivo de la búsqueda. No salir de pobre. Yo es que he escuchado, no, si vas con los protestantes, ahí sales de pobre. No, allá con los protestantes, y eso se escuchaba mucho cuando estaba adolescente, ahí dicen que dan, ahí dan, y ahí viene la gente hasta con su bolsita. Muchas veces se mete la gente aquí, oiga, es que aquí es una iglesia cristiana así, oiga, ¿me pueden ayudar? Y sí, la iglesia ayuda, y debe de ser parte de la cultura cristiana, dar, ayudar a las personas que están en necesidad. Y aunque no tengan el evangelio todavía, hay muchos momentos, ¿verdad? Y ciertas personas que se les debe ayudar, porque Dios es generoso sobre justos e injustos. Pero hermano, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que anhelas en la vida? Y Jesús usó el tema de las finanzas para hablar de esto. Vamos a Marcos 10, versículo 17, por favor. Marcos 10, 17. Cuando lo tenga, diga ya. Marcos 10, 17. Vamos a leer hasta el 27. Dice aquí: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué quería este joven? Ahora, por favor, ojalá y captes esto, porque puede que haya gente que tenga un poco de resistencia a lo que estoy diciendo o lo que estamos enseñando, pero ojalá y tú lo entiendas. Jesús, que es la roca de nuestra doctrina, está enseñando.
con este evento algo bien importante. Llega un joven corriendo. Señor Jesús, ¿qué he de hacer para heredar qué? ¿A qué vino Jesús? A darnos la vida eterna. O sea que este joven le está dando en el clavo, ¿verdad? Le está preguntando lo que más quiere Jesús responder: ¿cómo se obtiene la vida eterna? Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. ¿De qué le habla? Los mandamientos. Para los que piensan que nada más por creer en Jesús. Sí, hay que creer en Jesús, pero ¿cómo se manifiesta que creemos en Jesús? Sus mandamientos. ¿Alguien está captando? Los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, estos mandamientos vienen en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. En el Antiguo. ¿Y quién los está repitiendo en el Nuevo? Jesús. ¿Son obsoletos? No. Todo eso se tiene que guardar para tener una fe genuina. Es que adolescentes, muchachitos no están aquí, pero respeten a sus padres. Porque si no lo hace, tu fe no es genuina. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Ya la hice. Amén. Ya la hice, pastor. Yo honro a mi padre, honro a mi madre, no robo, no asesino, no adulterio, no esto, no digo falso testimonio. Hermano, se habla de que los mandamientos expresan mi salvación. Hermano, soy salvo. Tiendo la cama en la mañana. Jesús miró al hombre y ¿qué sintió? Profundo amor por él. Ahora, qué grueso. Porque sintió profundo amor por él, es que le va a hablar de finanzas. ¿Estamos captando? Porque Dios te ama profundamente, necesitamos hablar de finanzas. ¿Por qué? ¿Porque queremos tu dinero? No. Porque Dios quiere tu corazón. Lo miró y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Más adelante en otras enseñanzas vamos a hablar de esto del tesoro en el cielo. Existe una cuenta celestial. Existe. Escúchame. Y lo que das aquí se refleja en la cuenta celestial. Y no solamente damos dinero, damos muchas otras cosas al Señor. Vende todo lo que tienes, amén. Entrega tus posesiones, entrega tu dinero. Vas a tener tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga. Se le decayó su semblante y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Tenía qué? Era rico. Era rico. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos. Ahora el original griego dice: qué difícil es para los que tienen riquezas. ¿Ok? ¿Sí? Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Aquí está Jesús con el joven rico. Era un joven que guardaba los mandamientos de Dios. Era un joven piadoso. Le importaba y tenía la inquietud de la vida eterna. Y él sabía, algo sentía él en su corazón de que él no había obtenido la vida eterna, a pesar de ser una persona fiel a la iglesia, por decirlo así. ¿Alguien me está captando?
Y va con Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice la lista: cumple los mandamientos. Los he cumplido, o sea, ya. No, te falta una cosa. Hay algo que te tiene atado. Hay algo, me voy a aventurar a decir esto. Hay algo que impide tu salvación. No me amas a mí. Amas tus posesiones. Y es que este mundo nos engaña tanto. Es que cuando sacan un coche, la nueva línea de un carro, la sacan tan bonita la línea, ni dan ganas de ponerle la placa adelante. ¿Hay alguien que me lo está entendiendo? Escuché de un caso de un hombre que estaba tan enamorado de su coche que mandaba a su esposa a la iglesia bajo la lluvia porque el coche se iba a mojar. Amaba más a su coche que a su vieja, que su vieja se moje, pero el coche no. Hay tantos extremos que yo he visto. Gente que, por ejemplo, la sala la acaba de comprar y no le quite el lule para que no se manche, y ahí anda todo el mundo sudado ahí. Se te pega el plástico, ¿no? Todo mojado. Pero es que no vayan a... Una mujer me nos estaba platicando de otra congregación. Es que abrieron una reunión en mi casa, vivía en una casa muy bonita en uno de los lugares más bonitos de León, y todo estuvo... Se me está cayendo el botón, mi vida. Y qué padre que abriste una reunión de hogar, pero ya la cerré. Porque es que no, traían muchos niños y se subían a mi sala blanca. Almas que podían ser salvas en su colonia, yendo a esa reunión de hogar, pero a ella le importaba más su mugre sala blanca que la salvación de las almas. Ha habido iglesias que empiezan a hacer trabajos de evangelismo y los han cerrado porque los chavos que vinieron a la reunión de evangelismo grafitearon en los baños. Yo he escuchado de eso. ¿Qué vale más? ¿Una grafiteada a que alguien escuche el evangelio ese día que se hizo esa reunión evangelística? ¿Qué vale más? Que se robaron un micrófono, porque ha pasado, hacemos eventos y se roban un micrófono. Un día se robaron las luces, hicimos un evento y se robaron todas las luces que acabamos de comprar para ese evento. Se lo robaron, pero alguien fue salvo, gloria a Dios. Estuvo bien robado eso. Véndelo, dalo a los pobres, deshazte. Jesús no estaba, ni siquiera le pidió, tráela. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dámelo, tráemelo aquí. Dalo a los pobres. Jesús no andaba por el dinero. Y entonces, sígueme, sigue el plan que tengo para tu vida, sigue la agenda que he planeado para ti, llega a la meta por la cual fuiste creado, experimenta la vida en plenitud, experimenta la eternidad durante los años que te doy de vida aquí. Vende lo que te ha estado atando, lo que te tiene tan obsesionado, por lo cual no duermes, por lo cual te afanas, lo que estás queriendo siempre multiplicar y tener más y tener más. Un día vi un documental, creo, de los hombres más ricos que decían ellos: yo no trabajo por el dinero, trabajo por tener más. Millonarios podrían dejar de trabajar en ese momento y vivir 400 años de lo que tenían acumulado, pero querían más. ¿Sabes por qué? No era por el dinero, querían tener más. Más. Y entonces Jesús le dice esto, y él se da la media vuelta, le da la espalda a Jesús, el que creó el oro y la plata, el creador del universo, el dueño de todo lo que existe. Le da la espalda y lo deja. Y Jesús dice, mira a su alrededor y dice a sus discípulos: qué difícil es para los que tienen riquezas, qué difícil es para los ricos que entrar en el reino de Dios. Y luego dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Las ciudades tenían muros para protegerlos de los guerreros, de las invasiones, y tenían puertas gigantes para que entrara la multitud de las personas. Pero cuando había guerra, cerraban esas puertas y había una pequeña puerta donde apenas cabía una persona, con esto protegiendo la ciudad.
pero no sin quitar el acceso para ciertas personas que tenían que salir. Los camellos, en la noche, las personas que venían de lejos y habían cerrado las puertas no querían quedarse fuera de los muros de la ciudad porque podían ser robados por asaltantes. Entonces querían entrar, pero querían entrar junto con sus posesiones cargadas en los camellos, pero no podían pasar. Entonces forzaban al camellito a tratar de entrar por el ojo de una aguja, y ahí estaba el camellito. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que alguien que tiene riquezas. Y alguien puede decir, no, pues sí lo entiendo, no, es que para los ricos está bien difícil entrar al reino de los cielos. Yo por eso no soy rico, ni quien quiera. Dice que los discípulos se quedaron asombrados de sus palabras. ¿Cuáles palabras? Qué difícil es para los ricos. Esta palabra les asombró y por eso dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Cómo que quién podrá ser salvo? Pues todos los pobres, ¿sí o no? Entonces ¿quién podrá? ¿Todos eran ricos? No, es que no estamos entendiendo la palabra que Jesús usó. Los discípulos sí entendieron la palabra que Jesús usó. Esta palabra rico o riquezas, según el diccionario Strong, significa algo que es útil o necesario. Qué difícil es para los que tienen algo que les es útil o necesario entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa eso, pastor? Tu cepillo de dientes es útil, es necesario. Tu cama es útil, es necesaria. Tu refrigerador, el salario de esta semana es útil y necesario. Jesús estaba diciendo cuán difícil es para los que están apegados a las cosas que consideran útiles y necesarias entrar al reino de los cielos. Y entonces por eso los discípulos dijeron, y entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque todos consideramos algunas de las cosas que tenemos, poseemos o que estamos buscando que son cosas útiles y aún necesarias para nuestras vidas. Todos somos ricos en realidad. Y sabe, necesitamos un milagro divino para ser librados del amor de este mundo y del amor a las cosas de este mundo. Se necesita un milagro. No es por la enseñanza que estoy dando el día de hoy, es porque Dios haga un milagro. Es porque Dios haga un milagro. Por eso Jesús en el versículo 27 los miró fijamente. Había mirado fijamente al joven, ¿se acuerdan? Lo miró y lo amó. Ahora está mirando fijamente ¿a quiénes? A sus discípulos, a los que le siguen, a los que están escuchando el mensaje. Y esta palabra es para ti y para mí el día de hoy. Jesús te mira hoy fijamente y te dice, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y podemos salir librados del amor a este mundo, del amor a nuestras riquezas, del amor a lo que nos es útil, que nos es necesario. Muchas personas, Dios les va a cambiar el chip y les va a hacer entender, les va a hacer ver que somos ricos. De hecho, literalmente, León, Guanajuato, una persona obrera en León, Guanajuato es rica. Hay lugares en el mundo actualmente, y muchos, no pocos, donde las personas solamente tienen acceso a un alimento por día. ¿Qué hablar de ir al centro comercial a comprarte un conito de 15 pesos? Hay lugares, yo he estado allí, que cuando sacas el paquetito de galletas se quedan así, ay, esperando que lo abras, porque no tienen acceso a un paquetito de polvorones, porque fue lo que llevé. Me encantan los polvorones. Ya estaba yo platicando con el café, no, gloria a Dios, y los hermanos bien nerviosos, y el paquetito cerrado. Yo no me daba cuenta que estaban esperando que yo lo abriera para... Y luego ya lo abrí y sacó el polvorón la hermana y se lo comió así, miren hermanos, así.
qué rico. Porque hacía meses que no tenían la oportunidad de comer unos polvorones. Y yo no estaba hospedado debajo de un puente, una casa normal. La última vez que esta iglesia fue a Cuba, yo no fui esa vez, pero fueron los pastores, los hermanos mandaron traer puerco, cocinado todo. La gente agarraba con las manos para comer, porque si no te pones vivo se lo acaban. Uno de los pastores que fue, no de aquí, de Irapuato, me dijo: yo no pude comer porque me angustió ver esa escena de la gente corriendo atrás de comer algo. Y aquí en León, ¿se te antoja un vasito de elote? Ay, no, pero los del Oxxo no están buenos. Hay que ir hasta San Juan de Dios. Y ahí vas en tu coche a gastar tu gasolina hasta San Juan de Dios, o hasta Plaza Mayor, o hasta no sé dónde, porque encuentran negocios no sé dónde las personas. No, es que los elotes allá en los castillos. ¿Y cómo encontraste ese lugar? De la noche andan buscando nuevos lugares para comer, donde hay un lugar bonito, ¿no? Hay gente que en lugar de dar calle y dirección dice: no, ¿dónde están los tacos fulanos de tal? Vamos a buscar 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Aguánteme, todavía falta. Aguánteme, ponga atención, porque se trata de vida o muerte espiritual. Dice 1 de Juan 2:15, ¿lo tiene? Me espero. 1 de Juan 2:15. Cuando lo tenga, diga ya. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando nos enamoramos del mundo, y esto no se refiere a pecado forzosamente, a practicar un pecado muy declarado, ético o moral. Se refiere a todo lo que el mundo ofrece. Muchas personas viven con la esperanza de recibir su aposentadoría, su jubilación. Muchas personas viven con el sueño y el anhelo de llegar a comprar aquel inmueble, aquella cosa, o de vivir en tal región de la ciudad, o de tener un estilo de vida donde pueden comprar cada temporada diferente tipo de ropa, estar en un club, y es padre, ¿no?, que alguien tenga su club y vaya al sauna cuando se le ocurra, meterse a la alberca, ir al gym, no sé, y pasársela chévere en el gym. Pero sabes que Dios no nos trajo a este planeta para eso. No amen al mundo ni las cosas que hay en este mundo, o viajar. Ahora, es pecaminoso tener una casa o lo que he estado mencionando. El amor a eso sí, la necesidad de eso sí. Encontrar tu valor en lo que posees, encontrar tu realización, tu éxito en haber logrado o no eso. Hay personas que viven tristes, frustradas, porque he fracasado en la vida, porque no tengo. No tienes. Oye, la casa donde vives, creo que es tuya. No, la estoy pagando, pero es tuya. Tienes un refrigerador y siempre que te veo abrirlo hay cosas. Tienes una televisión de 65 pulgadas. Coche. Hermano, alguien salta ahí por ahí. Yo no tengo coche, yo no tengo bicicleta. Hay testimonios de pastores que oraron por meses para que Dios les mandara una bicicleta, porque era algo tan precioso para ellos. Que yo sepa, nadie aquí vive debajo del puente, viviendo de la ayuda social de la ciudad. Nadie. Contamos con servicio médico, te tardan, sí, y a veces no te atienden, sí, pero por lo menos ahí te sientas con toda la gente. Tienes acceso a medicina. Hay lugares donde ni medicina hay. Iba a viajar a un país cuando fui operado y quedé mal de la operación. Le dije: pastor, puedo ir así operado, pero voy a necesitar tal vez. Dice: hermano, no venga acá no hay medicina, ni hay doctores, es cero.
no venga. Y tuve que cancelar ese viaje porque si algo me pasaba, se me podía poner mal la pierna. El problema no es escasez o falta de provisión. Hay gente que dice, es que yo no tengo, hermano, es que me falta, ¿cómo me está pidiendo que dé? ¿Cómo están enseñando de dar si yo tengo escasez y falta de provisión? Hermanos, eso es blasfemia delante de Dios. El problema no es escasez o falta de provisión, sino de una falta de relación con el Creador. Porque cuando tú caminas con Dios, Él cuida de ti. Lo hemos visto, yo he vivido eso, hermanos. Estoy hablando de algo en lo cual hemos vivido mi esposa y mis hijos. Dios ha cuidado de nosotros de una forma tan sobrenatural. Cuando leo los pasajes del maná por 40 años, yo lo entiendo porque lo he visto. He visto cómo sin tener nada, sin saber para dónde correr, en el momento Dios envía a alguien, no solamente para provisión alimenticia, sino también para ir al doctor, para que mi esposa fuera vista por una, ¿cómo se llama? Ginecóloga, oncólogo. Recuerdo muy bien, vivimos como misioneros sin un salario, sin una iglesia que estuviera ahí dándonos una cantidad. No, estábamos ahí de misioneros y de repente mi esposa presentó un problema físico y sin dinero, sin doctor, sin nada. Oramos y Dios envió a una dentista que se enteró, se dio cuenta, nos dijo, yo te llevo, yo te pago y todo, con una de las mejores de ahí. Provisión para mis hijos en las cosas que ellos necesitaban, para nuestras vidas, para todo. Pero voy a hablar del paradigma financiero del cielo, que es distinto al del mundo. Es distinto al del mundo. En un sondeo en Estados Unidos, a las personas se les preguntó, personas de todos los niveles sociales, ¿cuánto más dinero necesitarías para resolver tus problemas financieros? Fue la pregunta, ¿cuánto dinero más tú necesitas para resolver tus problemas financieros? La respuesta fue la siguiente, fue de ricos, de gente de la clase media y de gente pobre. Todos respondieron lo mismo, solo necesito 1/3 más de lo que gano. 1/3 más. Alguien podría pensar, los ricos iban a decir, no, pues nada. Los ricos, clase media, clase pobre, necesito 1/3 más de lo que he estado ganando. Con esto se revela lo siguiente, la gente gasta más de lo que gana. ¿Por qué? Por el amor de este mundo. Yo me di cuenta, en algún momento me di cuenta que había una página china, no quiero decir su nombre, pero empieza con Ali y termina con Express. Y todo bien barato. Y había cosas que necesitaba para el estudio de grabación. Y dije, esto está por la tercera parte, no puede ser. Y dije, ¿será verdad? Bueno, me voy a aventar, clic. Y si llega en un mes, buena decisión. Si no, pues me amencé. Y que llega, ¡wow! Mi microfonzote, ¡wow! Bien barato, ¡wow! Otra vez, ¿qué más hay? Esto, también esto lo necesito. Clic, llega. Y de repente en un momento dado me di cuenta que ya no necesitaba, pero quería seguir comprando. Y cosa bien curiosa, apenas das una búsqueda de un micrófono, de esto, de un balón de fútbol, no sé, de unos palos para golf, todas tus redes sociales empiezan a aparecer micrófonos, palos de golf, todo lo que tú buscaste. Y empiezas a querer más. Ay, es que este modelo está bien nuevo, el que tengo lo puedo vender. Y estoy hablando de lo que les pasa, ¿sí o no? Y cuando menos nos damos cuenta, estamos gastando más de lo que ganamos, porque empezamos a amar este mundo. Proverbios 13:23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho es donde se siembra. El barbecho es la aranza, el arado.
Y lo que está diciendo es que no existen pobres en el reino de Dios, porque siempre hay mucho pan en todo lo que hacemos, en todo lo que Dios nos ha puesto. Hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, por falta de sabiduría. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Nos sentimos mal porque queremos más, no porque necesitemos más. Nos sentimos enojados, frustrados, porque queremos más. Porque mi compañera de trabajo ya llegó con unos nuevos tenis de esos de 3,000 pesos y yo estoy con estos de 1,000 y ya tengo un año con los mismos. Pero ¿quién te dice que necesitas otra vez? ¿Por qué tardas tanto? Tenemos que ir a la iglesia, ya cambia. Es que no sé qué ponerme. Y vas y el tubo está así. No tienes que ponerte, pues, si te acabas de comprar no, pero es que no combina el rosa con el morado. Es que esta florecita es una flor y aquí tengo un tulipán. Tiene que ser tulipán con tulipán. Hay falta de conocimiento, hay falta de juicio. Vamos a terminar con 2 porciones más. Quiero que busques Lucas 6, 38. Quiero que todos lo busquen. Y ese sí quiero que te lo aprendas. Wow. Lucas 6, 38. ¿Lo tienes? Den y recibirán. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿La qué? La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Quién está diciendo esto? ¿Lo está diciendo Moisés? ¿Está en el Antiguo Testamento? Lo está diciendo el Hijo de Dios. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Siempre el Señor no se queda con nada. Todo lo que le damos, Él lo devuelve multiplicado. Y Él está diciendo: den, les va a ser regresado, va a ser apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Está hablando de las medidas de grano en aquella época. Cuando tú ibas y comprabas un gomer o una efa, esas medidas, la persona decía: entonces ya está la medida, pero sacúdela. ¿Para qué? Para que se asentara el grano y hubiera más espacio. Lo sacudías y ponían más. Pero cuando le caías bien al comerciante, él te ponía una cantidad que desbordara sobre tu regazo. Y es lo que Dios está diciendo: da y el Señor te va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosante. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. En estos días pasados estaba yo pensando: Señor, porque a veces uno quiere obtener más recursos y en mi caso para el reino, en mi caso para el estudio de grabación, y no es con motivos de lucro, sino para bendecir al reino de Dios, para poner lo que Dios nos ha dado en el corazón a otros y ampliar algunos departamentos y cosas. Yo decía: Señor, ¿cómo le hacemos? Porque también ha estado en mi corazón lo de un terreno y edificar un local para la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, el local es otra cosa, amén. Y vienen esos pensamientos y de repente: Señor, ¿y qué negocio podría yo empezar? ¿Verdad? Que no me quitara mi tiempo de trabajar en la iglesia, ni mi enfoque. Señor, un pastor, ¿qué pudiera hacer para sacar más recursos? Y ¿cuál es el negocio, Señor, que tú pudieras enseñarme para obtener? Y estaba entrando al baño. Recuerdo el lugar y el momento, hace poquito que estaba ahí, y agarré mi cepillo de dientes y estaba yo hablando con el Señor. Dios me dijo, yo le dije: ¿cuál es el negocio, Señor? ¿Cuál es la clave? Da.
Y empecé a reír, pues sí. El negocio de Dios, la clave es dar. Es el mejor negocio. Es el mayor secreto. De hecho, este versículo es la ley del reino. Apúntale ahí, ley del reino, principio del reino. ¿Necesitas más provisión? Da. Da. Aprende a dar. Aprende a dar. Con esta porción termino. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Empezamos una serie de temas el día de hoy. Yo te invito a que estés en cada reunión y escuches cada palabra, y que abras tu corazón para que Dios destruya todo amor al dinero, todo afán por el dinero, toda idolatría por el dinero, toda tacañez, toda mezquindad en tu vida. Y que aprendas a abrir tu mano y dar, porque en el momento que tú des, te vas a dar cuenta que ni aún es por lo que puedas recibir, sino por la bendición de dar. En sí, dar es la bendición. No solamente el regreso de la bendición, sino el dar, el dar. Como lo dije al principio, esta congregación no carece de recursos. Y generalmente cuando hablamos de finanzas se levanta el número de diezmo y de ofrenda, la gente empieza a dar más. Pero no lo estamos haciendo por eso, sino porque es la cultura de papá. Son los mandamientos del Padre. Y si tú aprendes la bendición de dar, tu corazón va a ser libre de las cadenas de mamón y vas a poder ser fiel en el ministerio que Dios tiene para tu vida, en el propósito de Dios para tu vida. Y si tú eres fiel en dar, si tú aprendes a ser generoso, estás afirmando una fe verdadera y genuina. Una fe verdadera y genuina. Y también lo estamos enseñando porque me di cuenta, platicando con alguna persona que tiene mucho tiempo en el Señor, que entró una confusión nuevamente a su vida de si es correcto dar, si es correcto ofrendar, si es correcto el diezmo, si es bíblico el diezmo o no. Y Satanás viene a meter esas enseñanzas de que el diezmo no está bien, de que no tienes por qué dar, y te pone argumentos, ¿verdad? De que es que siempre la iglesia cristiana se ha enriquecido con... Satanás no quiere que tú prosperes. Satanás no quiere que seas libre de mamón. Es su tercer principado que sabe que actúa dentro de la iglesia. Pero ojalá y tú y yo escuchemos, como escuchó ese joven rico, la oportunidad de soltarlo todo para seguirlo a Él. Soltarlo todo para seguirlo a Él. Ser libre de lo que te ata. Ponte de pie. Yo no conozco los corazones. Yo no sé lo que estabas pensando mientras enseñé, los conflictos que surgieron mientras yo hablé. Pero sí te puedo decir, deja que Dios rompa ataduras financieras en tu vida. Tal vez hay personas que dicen, hermano, ni cómo dar, estoy tan endeudado, estoy con problemas financieros hasta la cabeza. Dios quiere cambiar todo eso, pero necesitas ser transformado.
Necesita haber un arrepentimiento, necesita haber un quiebre en tu vida donde te puedas entender: Señor, he caminado en mis propios caminos y he estado afanado por el dinero. Perdóname. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú vengas el día de hoy a romper cadenas financieras en la vida de tus hijos. Señor, hay muchos aquí que han vivido, Señor, oprimidos, esclavizados por causa de deudas financieras, por causa de excesos financieros. Han vivido esclavos, Padre, por causa de un amor al dinero, una idolatría de las cosas terrenales, de las cosas físicas, de los bienes materiales. Hay muchas personas, Señor, que no han disfrutado la salvación porque, Señor, Satanás los ha tenido atados financieramente. Te pido que tú traigas libertad, que comiences a traer libertad en este tiempo a través del conocimiento de tu palabra. Señor, que esta palabra no sea solamente mental información, sino que caiga a nuestro corazón una revelación, Señor, de los cielos, de que tú quieres, Padre, que seamos libres, Padre, de todas las trampas de Satanás a través de las finanzas. Señor, permite que tus hijos sean generosos, que seamos una iglesia generosa, que seamos familias, Señor, dadoras, que seamos hombres y mujeres que saben que los recursos que vienen a nuestra mano son para la extensión de tu reino y para cumplir propósitos de eternidad. En el nombre de Jesús, que podamos abrir mano de todo aquello que tú nos estás pidiendo y nos pedirás. Abrir mano, Señor, de aquellas cosas que nos han poseído. Nuestro corazón, Señor, liberta nuestro corazón del amor de este mundo, y que, Señor, seamos llenados de un amor por el Padre, amor por Cristo, amor por la verdad. Señor, que venga un entendimiento de eternidad, Señor, que nuestro tiempo aquí es corto y las cosas de este mundo pasan y nada nos podremos llevar. Desnudos venimos y desnudos volveremos. Señor, que el dinero sea una forma de bendecir y no de estar presos. Que el dinero sea usado, Señor, para traer vida y no para destruirnos. Danos ese entendimiento, Señor. Danos esa libertad. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar.